No hay problema, colega. ¿Ustedes todos bien? ¿Están todos bien de salud? Es lo importante. Por acá sí, profesor. Qué Sin bueno. ningún... Excelente. Qué bueno, impecable. Hoy día es prioridad, así que hay que cuidarse nomás. Yo creo que esperemos que no se venga tan rudo el rebrote. Ya, muchachos, comparto mi pantalla. Yo somos 15, creo que estamos con la asistencia más que regular. Bienvenidos. Perfecto, Gabriel, súper. A nuestra clase de hoy, en donde vamos a ver la forma para poder, digamos, llegar a generar un respaldo de información o un backup técnicamente de su base de datos. ¿Ya? El tema de la prueba, cualquier cosa, ahí me preguntan por WhatsApp, por un correo, lo que ustedes quieran. Hola Manuel, para que vayamos visualizando ahí nuestro error y que el compañero planteó que tenía solamente la parte del cron, pero ya no es nada tan grave ni que sea difícil de resolver. ¿Ya? Lo que nos convoca en esta segunda unidad es técnicamente manejar un entorno de base de datos que hoy día es vital para el uso de los datos y la seguridad de la información. Vamos a ver algunas técnicas relacionadas a generar un backup y vamos a terminar con el cron tab también utilizándolo dentro de nuestras variables de respaldo y configuración. Hay una mezcla de variables que debiésemos ir utilizando. Para esta etapa siempre levantamos la máquina con el usuario Oracle, ¿ya? Es aquel que nos sirve para poder generar este tipo de configuraciones. Listo. Ok. Listo. Nuestra primera actividad va a ser generar un directorio con el usuario root que se va a llamar vdatos en nuestro directorio raíz. C de raíz. Profe, me parece que no está compartiendo. Perdón. Lo hago enseguida. Creo que ahora sí. Listo. Ahora sí está marcando, parece. Sí, se logra, ¿es cierto? Ahora sí. Vale. Sí, profe. Súper, impecable. Listo. Gracias, muchachos. Ok. Entonces, esto tiene un mix entre sistema operativo y base de datos, y lo que busca esto es cómo las empresas hoy día respaldan su información. Ustedes deben entender de que, si bien es cierto, hay permisos de carpeta, hay manejos de usuarios, hay privilegios, la mayoría de la información de aplicativo, de sistema, pasa por un entorno de base de datos, ¿ya? Ustedes van a tener base de datos yo creo que el próximo año ya, con un ramo de modelamiento en donde entiendo la estructura, y un ramo en donde uno maneja los datos. Aquí yo les voy a dar las estructuras que son netamente de programación en base de datos. Es lo que yo hago a diario generalmente en mi empresa, entonces ahí entiendo lo que se figura, por eso la idea es darle un barniz a esto y que va a ser tu segunda evaluación en cuanto al manejo de este tipo de datos en un entorno de almacén, de repositorio, que viene siendo tu base de datos, y
la contraparte sistema operativo, en donde yo necesito que con tareas programadas y manipulaciones de exportación e importación de datos poder generar un backup, que es un respaldo, y generar la importación o el import de la data si es que yo tuviese alguna pérdida o algún, digamos, infección o ataque que me permita perder algún tipo de datos, podría recuperarlo con ese import, ¿ya? Hay una guía en tu Drive, que es de la semana 2, que te indica la secuencia completa de lo que nosotros vamos a evaluar en nuestra segunda actividad, así como estaba la actividad de la primera semana. Hola Manuel, hola Iván. Aquí está lo mismo, en su Drive, ayer lo compartimos para los que quisieran ir avanzando, en donde está la explicación de toda esta secuencia que nosotros debemos seguir para poder manipular esta data, ¿ya? Bien, ¿qué debiésemos nosotros configurar? Nosotros vamos a configurar en primer lugar un directorio en la raíz, que ahí estamos disponibilizados, que vamos a generar con el nombre de BD-ENAC, o sea, base de datos ENAC. Y para crear el directorio, ustedes ya lo debiesen tener más que manipulado, BD-ENAC, ahí está. Y a ese BD-ENAC me lo va a reclamar de inmediato, porque estoy con el usuario Oracle, y el usuario Oracle no tiene privilegios. Debo cambiar a root. A los que hicieron la prueba ya quizás les dio el mismo error, pero me parece perfecto que lo reconozcan, que son errores comunes de permiso, que está perfecto que suceda, en donde vamos a ir a generar nuevamente con el mkdir el directorio pd-enac para poder generar la transacción con los permisos de usuario. En este caso va a ser chmod. Vamos a decir que va a tener 617, en donde el usuario Oracle va a tener todos los privilegios para poder manipular esa carpeta, ese directorio finalmente como configuración de archivos. Ahí está. Eso es lo que necesito inicialmente a nivel de sistema operativo, tener la configuración de un directorio que se va a llamar BD-ENAC, que va a tener los permisos 617, en donde va a tener lectura, escritura para el propietario, solamente ejecución para grupos y full control para otros usuarios del sistema, en donde está catalogado el usuario Oracle. La sintaxis para poder acceder a mi entorno de SQL es SQL Plus. Con ese comando me va a entrar a esa configuración que va a ser en donde me va a solicitar técnicamente el acceso al motor de base de datos que ya está previamente configurado. Esto se instala, se carga, pero hubiese sido un tema mayor si es que le digo a cada uno instale. No pasa por este ramo el tema de instalar una base de datos en lo absoluto, sino que son políticas de seguridad que son útiles para poder administrar un servidor. Generalmente los servidores son de servicios o son de base de datos. No hay, o Active Directory, algún caso puntual, pero uno solo. El resto deben ser todos servidores de aplicativos. Por un lado, la seguridad de los firewalls, que va a ser tu tercera tarea, algún software que permita como algún servicio como IP tablets que permita bloquear, y todo lo otro es base de datos. Entonces son los caminos a seguir en un entorno, o es aplicativo o es base de datos. Lo otro ya sería como temas de red y configuraciones como lo que han visto quizás los módulos de CCNA, así que tuvieron algunos de redes para poder entender más o menos las conexiones y cómo se manejan los segmentos. Pero ahí hablamos de otra estructura en cuanto a lo que es TI dentro de una empresa, ¿ya? Nuestro usuario inicial es System y el rol que va a tener es SysDBA, que es el administrador. Insisto, esto está comentado en el apunte. Para ustedes va a ser hoy día a modo de cultura general. Posteriormente te lo va a solicitar como ya temas de conocimiento específico. Y la clave es System, la misma que tiene como nombre, es la clave que yo voy a tener. Y me va a entregar el error que dice que el permiso está denegado. Claro, ¿por qué está denegado? Porque mi usuario de conexión es Oracle, no es el usuario ROT. Por ende, yo debiese cambiar mi usuario al usuario Oracle para que esto me permita levantar el servidor de base de datos. Ahí está, voy a decir SU Oracle, ahí está. Fíjate el cambio del prompt que cambiamos a nuestro usuario inicio, porque ese es el usuario propietario de la base de datos, Oracle, ahí está. Y yo voy a levantar la estructura para que esto me diga ahora, oye, yo quiero levantar, y para levantar debo entrar con el comando SQL Plus, ahí está. Voy a decir System, ahí está. Y, perdón, voy a colocar, me equivoqué ahí con la clave, voy a decir System con el rol del SysDBA, as SysDBA, ahí está.
y voy a decir que mi clave es system. Y me va a decir que estoy conectado a la instancia. La instancia es el servicio de base de datos. Insisto, son cosas que ustedes van a ver más allá en la práctica. Lo que me interesa es que veamos cómo podemos manipular la información que está en su interior. Lo primero que debo hacer es inicializar el servicio. Y para eso yo debo colocar el comando start up. Y con eso mi base de datos va a comenzar a levantar el motor, ¿ya? Ahí voy a mostrarle el drive de inmediato para que no queden con dudas de que esto ya está documentado, para que usted no se estrese ahora en escribir y quizás me pueda ir siguiendo o ir intentando comprender lo que estamos comentando en esta primera clase de esta segunda evaluación, ¿ya? Les voy a compartir el drive de inmediato para que ustedes lo puedan ir ahí validando y chequeando sin ninguna dificultad. Vamos a ir a OneDrive. Ahí está. Dentro de la semana 2. Ahí está. Y se van a encontrar con lo que hemos explicado hasta ahora. Inicio de VM, usuario Oracle, password Oracle, y te dice el servicio solo inicia con ese usuario definido como administrador del motor. Dice, considere la creación del directorio que almacenará los archivos de base de datos, los cuales están asociados al table space, que es tu esquema. Luego dice clic derecho en el escritorio y seleccione abrir terminal. En este caso te va a indicar lo que debo hacer. Posteriormente listar los contenidos. Luego te va a decir conéctate con SIM a SysDBA y la clave system. Ahí te está llevando toda la secuencia que hemos hecho. Luego te va a decir, oye, inicia con el comando startup. Te va a mostrar ese mensaje que está ahora por pantalla. Base de datos montada, base de datos abierta. Entonces ahí está la configuración entregada en tu Drive para que tú la puedas ir mirando sin mayor complicación, y la idea es que ahora, si quieres ir practicando y te dio algún error, después lo podamos certificar con esta estructura que se está manipulando ahí. Te explica qué es lo que es el table space, lo que estamos conversando, te lo va explicando para que tú lo puedas captar, y te dice que el table space es un almacén lógico, es una base de datos en donde existen los data files, que son los archivos que componen este esquema de base de datos, ¿ya? Son explicaciones bastante breves, que la idea es que tú entiendas la estructura de esto para que puedas lograr por defecto el reconocimiento de esta actividad, ¿ya? Recuerda que si estás utilizando Full Genesis, el usuario de conexión relacionado a los servicios es Oracle. Y me plantea un table space, que son table space en Oracle, es como decir una base de datos en SQL, son conceptos similares, en donde yo tendría queries que me permitirían a mí saber lo que existe actualmente. O sea, si yo vengo a la máquina virtual y digo, oye, select table space name, y lo tipeo tal cual, no sé si lo puedo copiar y pegar para no tener que tipear tanto, lo voy a ir dejando de al lado, así lo puedo ir visualizando, para no marearlos con tanta query y ustedes lo puedan ir ahí identificando y resolviendo si lo quieren ir mirando junto conmigo al momento de resolver. Entonces luego viene el status, es como se va a encontrar. Status from DBA table spaces. Y nuestra instrucción cierra con punto y coma. Si yo ejecuto ese comando presionando la tecla Enter, es vital el punto y coma para que el Oracle entienda que estoy terminando la instrucción. Me va a entregar, oye, tengo System, Temp, USR, ejemplo, Duoc, PL Carrasco, TS Plaza Norte, tengo 11 en mi servidor. Ustedes deben tener, yo creo que 6, los primeros, System, Sysaux, Undo, Temp, User, Example, y los otros son variables que yo he ido generando en otros talleres en esta misma máquina virtual. Estos que están en negro, ustedes no los debéis tener, y es lo que te muestra por defecto, si te das cuenta, lo que te entrega la query que yo te planteo por pantalla. Recuerda que la base debe estar en un estado startup para que tú lo pudieses visualizar sin ningún problema. ¿Cómo generamos nosotros un table space? Es la secuencia que continúa. Te dice que tú tienes el directorio, que nosotros ya lo generamos, se llama bd-enac, ahí quedó, le dimos los permisos, en este caso 767, no me afecta. El que más me interesa a mí es el tema de otros usuarios, que debe ser full control para poder manipularlo. Y voy con la creación. Fíjate, ahí te entrego el código fuente de lo que yo estoy generando. Ahí está, ¿ya?
Entonces, si yo quisiera manipular esos códigos que están ahí, yo debiese decir que voy a crear un table space. Como te decía en el documento, el table space es la unidad de almacenamiento que tengo yo disponible en un entorno de base de datos. Y genero mi código para poder manipular la información. Create table space. Esto se va a llamar enac vd. Ahí está. Y esto tiene una ruta. En este caso, el archivo de la base de datos va a quedar almacenado en el lugar que nosotros definimos como ubicación de nuestro directorio raíz y dijimos que se iba a llamar vd-enac. Hoy día vd-enac no tiene nada porque está vacío, lo acabamos de crear y nosotros vamos a guardar un archivo de datos, que ese archivo de datos va a ser nuestra base de datos, va a ser nuestro repositorio, en donde se puede llamar como tú estimes conveniente, pero con la extensión DBF. ¿Qué significa el DBF? Database File, o en español, archivo de base de datos. Y luego usted tiene algo más de espacio disponible para poder, digamos, utilizar la información, ¿ya? O sea, usted tiene espacio disponible para poder guardar la data. En este caso me queda poco espacio, entonces voy a generar un tamaño algo menor. Voy a decir size 300 megas, por ejemplo, o 300 megas. Ahí está. Usted podría generar un espacio mayor, 1500, 2000, lo que usted quiera, porque tiene más espacio. Yo aquí estoy un poco limitado. ¿Podría borrar alguno de estos? Por supuesto que sí. Y lo podría hacer después para generar el tema del backup y el respaldo de la información. Recuerda que todas las instrucciones que yo tengo en Oracle debiesen terminar con el punto y coma, que es lo que nosotros estamos manipulando en la parte inferior del ejercicio, ¿ya? Oye, puede ser que me reclame por los espacios, claro, tengo que certificar ahí lo que dice el apunte, y todo esto está documentado para que tú no te vayas a confundir. Esto está explicado en el mismo apunte que te está planteando ahí. Fíjate que no es MB, es solamente la M, y eso te implicaría que tú debieses escribir toda la línea de código de nuevo. Entonces la idea es que esto sea bien práctico y te vaya guiando por la documentación. Si tú quieres colocar un tamaño mayor, como el que aparece ahí en el ejemplo, ahí está, no habría ningún problema que tú lo pudieses definir de esa forma para poder generar un tamaño mayor y que te permita guardar más datos, que técnicamente es lo que busca, ¿ya? Si yo presiono Enter, ahora automáticamente el sistema le dice trabajar y me debiese decir que acaba de crear un table space o generó un espacio de datos en donde yo voy a guardar la información. Insisto, en seguridad, en servidores, es vital tener por un lado aplicativo, por otro lado separado base de datos y ambos tenerlos considerados con entornos de replicación en cuanto a seguridad y backup de los datos, ¿ya? Este me entrega solamente que me quedan 100 espacios, o sea, 101 megas de espacio libre. ¿Ok? Profe, ¿Sí? profe, ¿cómo puso ese, por ejemplo, ese como entre comillas, pero una pura comilla? Ese está arriba del signo de pregunta. El que cierra el signo de pregunta te genera la comilla. Al lado del 0. Ahí está. Vale, gracias. ¿Vale? Súper. Entonces, esa configuración, si yo ahora ejecutara este mismo código, yo aquí podría seleccionar esto que está aquí para no escribirlo de nuevo. Le digo clic derecho, copiar. Le digo clic derecho, pegar y me replica el código. No hay problema con eso. Para certificar que efectivamente tengo mi table space que se llama enacbd. Ahí está. Todos debiesen tener lo mismo. ¿Qué más podríamos tener? Ahora, si yo, por ejemplo, me quisiera ir a mi terminal, solamente a modo de muestra, para que usted no se cambie de pantalla, voy a decir bd-enac, voy a decir ls y tengo mi archivo de datos que se llama bd-enac.dbf. Eso es lo que tengo guardado en esa ubicación, en donde tengo esos parámetros que están ahí disponibles para que tú los puedas utilizar, ¿ya? Solo a modo de muestra para certificar que está el archivo creado y para certificar que yo tengo aquí también manipulación de estos parámetros en cuanto a datos.
textual a lo que yo te tengo documentado para que tú veas el ejemplo, veas las opciones. ¿Podría eliminar? Por supuesto que sí. Oye, ¿quieres eliminar un table space? Claro, yo voy a eliminar un table space por temas de tamaño. Y voy a decir, por ejemplo, usted no lo haga porque no tiene nada que eliminar. Voy a decir drop table space y voy a sacar el que se llama ts-plaza norte, punto y coma. Y me dice, ah, ok, está con información, no lo puedes borrar, entonces tendría que ocupar otra sintaxis para poder eliminarlo. ¿Ya? No está declarado ahí todavía, pero en un ejercicio quizá posterior lo podamos encontrar, a ver si encontramos alguno vacío que nos deje eliminar de manera recursiva. Voy a tomar otro, a ver si el segundo PL, yo creo que están todos con carga. Carrasco, ahí está, punto y coma. Ya, están todos iguales, listo. Voy a limpiar. Este no es con clear, este es con exit salva. Voy a decir discon. Ahí me dejó desconectar. Voy a conectar. Y voy a conectar con system as sysdba. Y esto es system. Se me fue el comando para limpiar. Estoy en otro. Ya. Es clear exit. ¿Cuál es el comando para limpiar? Se me pasó. Ahí lo voy a averiguar. Se me olvidó el comando para poder limpiar la plantilla. ¿Cómo ya? Ahí lo voy a googlear. Se me pasó. Ya, no importa, no es lo relevante. Luego me dice, ok, puedo generar usuarios, puedo generar privilegios, puedo agregar un segundo archivo de datos. Lo que tú quisieras aparece acá documentado y aquí comienzan nuestras configuraciones de seguridad. Dice que yo puedo generar usuarios, puedo crear roles y te muestra aquí variables. Te dice creación de usuario y para eso voy a generar un usuario que se llama alumno, que va a estar identificado por una clave, va a tener un table space que va a trabajar automáticamente que es VRTest y que podría tener ahí un archivo temporal. En este caso, para nuestra creación de usuario, yo simplemente estando con el usuario system voy a indicar la sintaxis create user y voy a decir user enac, ahí está, user enac, y voy a decir que lo voy a identificar, identified, ahí hay que tener muchos ojos en la escritura, identified by, y voy a colocar la clave que es enac 2020, estoy diciendo que el usuario user enac va a ser identificado por la clave enac 2020, y todo lo que haga ese usuario va a ir definido a un table space por defecto que se llama, en este caso, el que ustedes acaban de generar, que se llama bd-enac. Si no se recuerdan del nombre, lo pueden tener un poco más arriba para poder revisar. Enac bd se llama para que no se vayan a confundir. ¿Ya? Enac bd. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que voy a generar un usuario que se va a llamar user-enac. Y ese user-enac va a estar identificado por la contraseña identified by enac 2020 y voy a generar que ese usuario se conecte a trabajar al table space o al repositorio o a la base de datos que se llama enac bd. Con eso yo configuro el usuario y me va a indicar que el usuario está creado. Al igual que en los casos anteriores, tengo varias variables más, te coloco algún par de ejemplos para bloquear el usuario, la cuenta account lock, account unlock para poder desbloquear, algunas otras características, puedo generar algún espacio o alguna cuota de uso de lo que yo asigné como espacio, otras variables que están ahí para poder generar alguna otra acción, drop user, la cuenta bloqueada, desbloqueada y configuraciones asociadas a un usuario de base de datos, ¿ya? Insisto, para que ustedes le den una vuelta, todo lo que se pregunte en la prueba, si no lo vimos de manera práctica y yo te pidiera borrar un usuario, aquí están las variables y alguna cosa que esté adicional va a estar igual que en la primera prueba en cuanto a las PPTs que yo le he comentado anteriormente. Lo que viene a continuación es generar perfiles. Y estos perfiles son aquellos que van a tener como los privilegios para manipular la data, ¿ya? ¿Cuántas conexiones se pueden manipular? ¿Qué contraseñas pueden tener?
cuánto tiempo de inactividad puede tener la sesión de usuario, cuántas sesiones o cuántas ventanas puedo tener de manera concurrente. Entonces son todas variables que se asocian al servidor, pero todo apunta a un entorno no de sistema operativo, sino que en un sistema que está asociado al motor de base de datos que, insisto, conversan todo el tiempo con el sistema operativo por las variables de seguridad y de archivos que tenemos que respaldar y manejar, que técnicamente no están en el motor, sino que están físicamente en los discos que ustedes tienen ahí disponibles en su servidor. Entonces, ¿qué nos corresponde ahora? Nos corresponde decir que voy a generar un perfil. Y el perfil lo que tiene como resultado es técnicamente definir privilegios o acciones del usuario en un motor de base de datos. Privilegios en un motor de base de datos porque tenemos un concepto de rol que son las acciones que va a poder generar un usuario. En este caso estamos generando un perfil y la sintaxis asociada al perfil es lo que aparece en esta figura que está acá, que yo estoy marcando en la figura del cuadro, y que también está el texto que yo podría copiar y pegar si lo quisiera manipular de manera ágil sin la explicación que yo les voy a dar ahora de qué es lo que significa cada una de las líneas. Inicialmente todos ustedes debiesen ejecutar esta sintaxis por temas de seguridad para que me deje limitar, por eso está resaltado en amarillo, para que me deje limitar todos los recursos que están disponibles en el motor de base de datos. Entonces esa sintaxis que dice alter system set resource limit debe estar en verdadero. Habría que ejecutarlo sí o sí para certificar y para validar y para setear en este caso que nuestro, digamos, mantenedor de los recursos, de las limitantes, se active. Si no está activo, si está en falso, cualquier perfil que nosotros hagamos no lo va a generar o lo va a generar, pero no te va a dejar aplicarlo. Entonces tendría cero sentido implementar ese tipo de funcionalidades. Voy a decir set resource, ahí está, resource-limit, y voy a decir que esa variable es en true, ahí está, punto y coma. Entonces, ¿qué estoy generando ahí? Estoy diciendo, oye, estoy alterando el sistema para activar el limitador de recursos que tiene el motor. Es así de simple, son variables o son comandos estándar que si tú lo googleas los vas a encontrar en cualquier página de base de datos que son estándar. No es que estemos creando algo nuevo ni ninguna cosa, digamos, asociada a nuestra clase, sino que son variables que son estándar para cualquier servidor de este tipo en una plataforma Linux. Voy a presionar Enter y automáticamente me va a decir que el sistema está modificado, que está esperando que yo genere un perfil para poder manipular la información que ahí debemos configurar en base a privilegios que va a tener el usuario, en este caso BD ENAC. Vamos con el perfil. El perfil tiene la siguiente condición: create profile, y el profile puede ser ENAC, vamos a llamar ENAC básico o ENAC bas. O ENAC admin, mejor para que quede mejor. Vamos a decir lo que se va a llamar ENAC admin. ENAC-admin. Así se va a llamar para darle todos los privilegios a ese usuario. Luego de colocar el nombre, debo colocar la variable limit. La variable limit es la que te va a definir los límites que va a tener ese usuario, en donde aparecen una serie de variables, en donde la primera que dice session por user debe indicar las sesiones que el usuario va a poder tener activas. Me va a decir cuánto es el tiempo que se puede conectar el usuario. Si yo quisiera asignarle un tiempo de conexión, podría decir cuánto tiempo va a tener el usuario para que se bloquee la cuenta por temas de inactividad y cuánto quizás podría ser el periodo de gracia que tiene la cuenta en cuanto a la caducidad de contraseña, que dice ahí el tiempo de la password, ¿ya? Vamos a asignar 4 o 5 días, vamos a asignar unos minutos, vamos a decir que vamos a mantener las dos conexiones y vamos a dejar por lo menos 1 hora de conexión para que si usted está trabajando te bote y veas que efectivamente no te deja tener más conexiones por el perfilamiento que nosotros estamos generando. Eso que está ahí también son variables estándar, no es que nosotros estemos creando variables, digamos, de manera particular. Si ustedes lo llegan a buscar, se van a encontrar con todas estas variables que de hecho vienen un poco más abajo declaradas, otras posibles configuraciones, intentos fallidos, número de días que se bloquea la cuenta, los tiempos, el periodo de gracia, todas son variables del sistema, sesiones por usuario, connect time, idle time,
Y todas son variables que existen. Insisto, nada de esto es que nosotros estemos programando o creando algo nuevo, en lo absoluto. Lo que estamos generando son configuraciones en el entorno de base de datos que son todas variables tipo para poder configurar de alguna manera un perfil dentro de un usuario. Usted puede agregar solo 2, solo 1, solo 3, 5, 6, las que usted quiera variables, no hay ningún conflicto con eso. A modo de ejemplo son las que aparecen acá disponibles en tu motor. Entonces, aquí me veo obligado a escribirlo, o sea, lo podría copiar y pegar, por supuesto que sí, pero hay que tener mucho ojo con que todas las palabras llevan un guión bajo, no soporta, por ejemplo, espacios vacíos, debe ir con un guión bajo, todo lleva un guión bajo si tú te das cuenta. Vamos a decir connect time, y aquí yo podría definir un tiempo, por ejemplo, quizás 45, ahí está, o 30, como tú quisieras, de conexión. Podría decir idle time. El idle time lo que significa es cuando tú dejas la sesión abierta y te va a dejar pasar quizás 10 minutos. Si es que tú no haces nada, te va a bloquear la cuenta de usuario y te va a pedir entrar de nuevo. Y con eso quizás podríamos tener. No es necesario el quinto ni el sexto para nada. Yo podría tener con esas 3 variables y cerrar la creación de mi perfil. ¿Qué significa el perfil? Digamos, son propiedades que va a tener el usuario en el motor de base de datos. Propiedades, no acciones que son como un crear, un insertar, un eliminar, un actualizar. En este caso estoy indicando que solamente va a poder tener 2 sesiones de usuario activas, que cada 30 minutos me debiese votar y pedir la conexión nuevamente, y que el idle time, que el tiempo de inactividad, si yo estoy 10 minutos con la cuenta sin utilizar, me la va a votar o me la va a bloquear por temas de seguridad. Si presiono Enter, ahí está, me dice que el perfil fue creado. Puedo generar un perfil admin, puedo generar un perfil invitado. Si yo quisiera perfilar todas las variables, las podría generar sin ningún problema. Si se equivocó en 2 claves, que la cuenta se bloquee. Todos parámetros de seguridad que están explicados ahí para que tú les puedas dar una miradita. Insisto, no es que aprendan base de datos, sino que a la política que ustedes debiesen ocupar para manipular la información de una base, que son los elementos vitales. Ya vimos la parte del sistema operativo, de permisos, de programación. Ahora la base de datos, que es nuestra segunda etapa, que técnicamente permite manipular la información de la empresa, ¿ya? Para asignar el perfil al usuario, aquí te lo plantea, me dice que yo debo ejecutar la sintaxis alter user, en este caso no es el usuario de car, sino que el usuario que nosotros generamos, que se llama user_enac, y que le vamos a asignar el profile, que no se llama alumno básico, sino que se llama enac admin. Entonces hay que tener en cuenta estos cambios de nombre que hemos hecho para que usted no se vaya a confundir, pero que son variables que tú no te vas a encontrar, entonces son las variables que tú debieses considerar para poder modificar. Entonces voy a decir ahora alter user, ahí está. Nuestro usuario se llama, en este caso, user_enac, ahí está. ¿Y qué me pide ahora? Asignarle el profile, y el profile va a ser enac admin. Ahí está. Cada sintaxis cierra con un punto y coma para que tú puedas ir generando esa configuración. Si yo presiono ahora Enter, me debiese entregar el mensaje de que el usuario fue modificado. ¿Qué significaría ese usuario modificado? Que ya el usuario enacbd ya tiene, digamos, condiciones que poder cumplir, y que si yo no trabajo con él durante 10 minutos, me va a bloquear la clave. Si yo quisiera abrir otra cuenta de usuario, esa cuenta de usuario me aceptaría una segunda cuenta, pero si quisiera abrir otro terminal, me lo va a bloquear. Que si yo solamente tengo 30 minutos para estar conectado con ese usuario, también al minuto 31 me va a botar y me va a pedir reconectarme nuevamente, que son las variables que nosotros le asignamos al usuario. Luego de esto, de crear el perfil, de crear el usuario, aparece el tema de las asignaciones de los roles. Y los roles son las acciones o privilegios, pero ya dentro del motor. ¿Ya? ¿Qué son los roles? Son las acciones que el usuario podría tener, como un DBA, que es un administrador de base de datos, que puede tener, por ejemplo, un rol de conexión, que puede tener un rol de recursos, que puede tener un rol de exportación de los datos, que es fundamental para nuestra actividad, que puede tener un rol de importación. Y tengo variables que son todos permisos, pero son permisos no al servidor, sino que son acciones sobre la base que tú estás definiendo como el punto de inicio para ese usuario.
También te muestra esta guía las variables que tengo para poder ir mirando y que ustedes vayan conociendo esta configuración. Tengo roles que son del sistema. Podría yo validar todos esos roles que son acciones que tienen los usuarios. Están todos ahí definidos para que ustedes los puedan ir mirando y tomando en consideración. Obviamente nosotros vamos a asignar solamente algunos, no todos, pero la idea es que usted los pueda, digamos, ir reconociendo para que los pueda validar y tener ahí algún grado de conocimiento en cuanto a este tipo de variables o parámetros. Entonces, 3 cosas fundamentales. Primero, crear el espacio de la base de datos. Eso es lo que estoy generando un espacio que es un table space. Luego el table space estoy generando un usuario. Ese usuario tiene un rol. Ese usuario tiene permisos o acciones, que son lo que tenemos que generar ahora, y que además va a tener la propiedad de poder crear una tabla, un recurso y poder inyectar información para poder esta ser exportada y respaldada en tu archivo de backup, ¿ya? Los roles, aparecen 2 variables. Yo podría empaquetar un rol, que significaría create role, que es la sintaxis que aparece acá, pero también tendría yo la variable de asignarlos de manera unitaria. Por ejemplo, el comando grant te asigna a ti acciones en donde yo voy a decir grant. Antes de colocar el grant, les voy a hacer una muestra para que me entiendan qué es lo que implica un rol. Mira, fíjate, voy a abrir una segunda pantalla. Ahí está, para que se entienda un poco más la idea. Voy a decir que tengo el rol, en este caso mi usuario que se llama SQL Plus. Mi usuario se llama user enac, ahí está, y la clave era enac 2020, ahí está. Y fíjate, me dice, me falta la acción, me falta el privilegio crear sesión. Me voy a ir a mi usuario que estoy conectado, que es el system, y voy a decir con el comando grant que voy a asignar un rol. Ese rol va a ser connect, y ese connect se lo voy a entregar al usuario que se llama user enac. ¿Qué significa eso? De que yo con este rol, con este privilegio que le estoy asignando al usuario, el usuario se podría conectar, porque si no, no tiene privilegio para hacer nada. Voy a presionar Enter y me va a decir que la concesión fue generada correctamente. Voy a venir a la otra pantalla, ahí está, y voy a decir ahora nuevamente que me voy a conectar con el usuario user enac. Ahí está. Y la password va a ser enac 2020. enac 2020. Y ahora sí me dejó pasar porque tiene el privilegio. Entonces, eso es lo que significa el privilegio. Ok, te conectaste con el usuario userenac, tienes una conexión activa. Fíjate, voy a abrir un nuevo terminal, ahí está, abrir terminal, y voy a decir nuevamente SQL Plus, ahí está. Voy a decir userenac, ahí está. Voy a decir enac 2020. Perfecto, y me generó la segunda conexión. Voy a abrir un tercer terminal. Abrir terminal. Ahí está. Voy a decir SQL Plus. Ahí está. Voy a decir user enac. Voy a colocar enac 2020. Y lo que me debiese entregar por pantalla es decirme, ¿sabes qué? Tu configuración o tu perfil solo acepta 2 conexiones. Ha excedido el límite de sesiones por usuario simultáneas, que yo definí técnicamente que eran 2. Entonces, ¿se cumple el perfilamiento? Por supuesto que se cumple. Ahí está. Voy a cerrar ese terminal porque ya no me sirve. Fíjate que son las 17, a las 30, ahora son las 18. A las 30 vamos a volver a estos 2 terminales porque se cumpliría el paso, el tiempo de los 10 minutos de inactividad. Entonces me debiese dejar esta sesión, digamos, afuera. Me debiese sacar de este entorno y me va a decir que estoy desconectado. ¿Por qué? Porque en este caso mi usuario, si yo lo reviso, show user, me dice que se llama userenac. Si reviso este otro usuario, ahí estoy fuera, estoy en el servidor. Tengo ese usuario que está ahí y debo tener otro terminal en otro lado para
poder mostrar el segundo. Ahí está. Y ahí está Show User. Ahí están las dos pantallas con el usuario NAC, que son las dos permitidas. Ahí están las dos. Voy a seguir trabajando con mi usuario System, que es con el que logueé, pero vamos a esperar los 10 minutos. A las 00:30 vamos a revisar y esto debe estar desconectado. ¿Por qué desconectado? Porque nosotros dijimos que cada 10 minutos de inactividad el sistema me debiese votar. Y todos son las propiedades de perfilamiento que yo le podría entregar al usuario en temas de seguridad. ¿Para qué? Para que este sistema sea robusto en cuanto a consideraciones de manejo de usuario y privilegios. El segundo rol más relevante para poder asignarle al usuario es el rol para poder visualizar los recursos, resource, siempre al usuario que yo acabo de generar, que se llama ENAC. Punto y coma para cerrar, y estoy entregando los recursos a ese usuario para que pueda entrar a los table space, ver lo que tiene el sistema y poder visualizar. Ahí está. El vital es este que viene a continuación, que es el rol del DBA, Grant DBA to User ENAC, en donde el DBA tiene todos los privilegios para crear una tabla, insertar un dato, todo lo que tú consideres posible lo hace el DBA, que es un rol que es como el Database Administrator o el administrador de la base de datos. Y todo eso que está ahí está documentado tal cual en lo que yo te planteaba en tu aula virtual, para que tú lo puedas ir siguiendo y ir leyendo lo que significan cada una de esas variables. Ahí le dijimos Grand Connect, la diferencia que aquí lo empaquetamos. Aquí está, por ejemplo, me falta este para poder exportar. Entonces, claro, si yo quisiera colocar esa variable, yo debiese decir Grand EXP Full Database to User ENAC. Ahí está, Grand EXP-full-database to user ENAC. ¿Qué estoy haciendo con eso? Le estoy dando privilegios para que pueda exportar la base de datos. Y con eso me va a decir que la concesión ha sido asignada correctamente. Todo eso que está ahí es lo que me he ido hablando, exportación, importación y cómo se van reflejando los datos para que tú lo puedas imaginar dentro de tus características de archivo. ¿Ya? Tengo el usuario, tengo la conexión, tengo los privilegios, tengo las acciones y ahora me queda la parte en la cual yo debo enlazar esto a nuestro servidor. Y me está pidiendo esa variable de desarrollo. Ahí está. Entonces, me dice, oye, genérate un directorio que se llame respaldo. Ahí está. Me dice, oye, dale una ubicación. Todo lo que tú estimes conveniente lo podríamos generar de esa manera. Perfecto. Voy a generar un directorio que se va a llamar respaldo ENAC. Voy a abrir un terminal nuevamente. Me voy a conectar con el root, que es el administrador. Ahí está. Voy a decir la contraseña que es Oracle, ahí está, y voy a generar en la raíz, cd raíz, un mkdir que va a ser enac back de backup, ahí está, y le voy a asignar permisos igual que al anterior, chmod 617 al archivo enac back. Generé el archivo en donde yo quiero manipular los datos. Entonces, debiese identificar que dentro de mis archivos tengo enac back. Para hacer el enlace entre la base de datos y el sistema operativo, debo generar una condición que se llama directory o un directorio virtual que va a mapear o que va a unir la parte de la base de datos con la parte del sistema operativo. En donde, por ejemplo, si yo reviso el apunte y me voy guiando por él, me dice, oye, debes generar el archivo o el directorio que va a ser de respaldo, en nuestro caso se llama enac back, y luego me dice, oye, debes generar el directorio en el motor de base de datos que va a mapear a esa ubicación o a esa carpeta que es la que aparece ahí definida. Entonces, cada uno de ustedes podría generar un directorio nuevo. Estos nombres no es que sean reglas, no es que sean normas, sino que son variables
que tú debes construir como estimes conveniente. El nombre es completamente modificable, en donde yo voy a decir, por ejemplo, create directory, que son palabras reservadas, create directory, en donde lo que busca esto es generar un enac respaldo como un directorio de paso, ahí está. Y ese directorio de paso va a tener la ruta que tú acabas de generar, que era la raíz y el directorio enac back. Entonces, ¿qué es lo que va a significar esto? Yo estoy en la base de datos, y en la base de datos estoy generando un directorio que va a enlazar o que va a mapear o que va a vincular a ese directorio que está ahí en nuestro sistema operativo. Fíjate que este enac respaldo no existe porque es un directorio de la base, pero que ese enac respaldo para el motor va a ser lo que tenemos en el sistema operativo, que las es una variable de asignación, lo que tenemos es la raíz y el enac back, que va a ser nuestra unidad en donde se van a juntar los archivos. Yo voy a mapear y es como decir, tengo una llave de paso entre la base de datos y el sistema operativo, y eso se llama enac respaldo para la base, pero para el sistema operativo la misma ubicación se llama enac back. Voy a decir punto y coma, voy a presionar enter y listo, me dice que el directorio ha sido creado. Y es tal cual como te lo va planteando la actividad. Podría preguntar los directorios, tengo más variables, y lo que me pide ahora es darle permisos a ese directorio para que el usuario userenac pueda leer y pueda escribir en cuanto a esa configuración que nosotros estamos evidenciando. ¿Qué continúa entonces? Yo con el comando grant le voy a indicar que el tipo va a poder leer y escribir. El comando grant asigna privilegios. Voy a decir read de lectura, así como tú colocabas la R para poder darle permiso. Aquí es lo mismo, pero con la palabra escrita, en donde nuestro directory se llama para el motor de base de datos, se llama enac respaldo, directory se llama enac respaldo. Y ese permiso se lo vamos a asignar al usuario que se llama userenac. Ahí está. ¿Qué es lo que está haciendo eso? Está diciendo que, oye, el usuario que tú creaste, necesito que pueda escribir y leer en esa ubicación, y se puede leer y escribir en esa ubicación, debe poder leer y escribir también en esa ubicación. Por eso tú le diste los permisos 617, en donde otros usuarios tienen full control para poder hacer cualquier acción dentro del sistema, ¿ya? Dentro de esto, siempre usted debe cerrar con el punto y coma para poder solventar esa configuración. Voy a presionar Enter y me dice que la concesión ha sido creada correctamente. Y eso es lo que uno debe hacer en la base de datos. No es más que eso, sino que simplemente configurar, en primer lugar, el table space, que es lo primero que tú generaste, que está en ese punto que aparece ahí. Creaste el table space, que es la ubicación donde va a guardar los datos. Luego de esto, tú debes crear el usuario, que fue lo segundo que generamos nosotros acá, que dice que estoy generando el usuario que se llama enac user, ahí está. Luego te va a pedir generar una limitante o un recurso que limite los accesos, el tiempo de conexión y lo que puede estar configurado, digamos, sin uso. Ese perfil se asigna. Y luego le asigné los roles que son los requeridos, que en tu actividad también van a estar mapeados así de esta misma manera para que tú no tengas que darle una segunda lectura a esto. Luego de que generaste la base, generaste el usuario, asignaste el perfil, le asignaste los permisos, viene el tema del directorio, que va a ser aquel que va a enlazar tu sistema operativo contra tu motor de base de datos para que este usuario que está creado pueda leer y escribir. Por ende, debería poder guardar y registrar información dentro del sistema. Todo lo que hemos hecho hasta ahora está documentado y te lo van guiando bajo esa configuración, en donde lo último que nos queda es hacer el export. Y el export es lo que nosotros vamos a respaldar en nuestro sistema operativo. ¿Qué significa eso? Que yo tengo... ahí está mi servidor. Nosotros generamos un enac back. Ahí está. Y ese enac back tiene una configuración de exportación de datos.
en donde yo logro reconocer de que puedo sacar información a modo de respaldo. Si yo reviso el directorio que se llama cd enac back y hago un ls, no tiene nada. Y efectivamente no tiene nada porque no hemos hecho ningún respaldo, que es lo que vamos a hacer nosotros a continuación de un table space que hoy día no tiene datos, pero podríamos inyectarle una tabla o lo que nosotros queramos. La idea es hacer el circuito completo para que usted entienda hacia dónde vamos enfocados. En donde el comando para poder exportar, fíjate que ya estoy fuera del sistema operativo, estoy dentro, o sea, estoy fuera del motor de base de datos, estoy en el sistema operativo, eso es lo que estoy generando. Voy a decir XPDP, que es la exportación que nosotros asignamos como permiso al usuario user enac. Recuerda que ese usuario quedó con la clave enac 2020 y que nosotros tenemos un directory de respaldo, que se llama, en este caso para nosotros, ¿se acuerdan cómo se llamaba, no? ¿Cómo le pusimos al directorio? Enac. Enac back, ¿cierto? No, BD. Ya, entonces, claro, ante alguna configuración de ese estilo, si yo tuviese alguna duda, lo más sano es decir, oye, ¿dónde tengo el usuario? Ya son las 29, me debiese votar, ahí está. Oye, busco cómo se llama. Nuestro directorio se llama enac respaldo, que se mapea contra esa configuración, ¿ya? Entonces, enac respaldo debe ser nuestra variable a considerar. Voy a minimizar eso que está ahí y voy a decir enac respaldo. Ahí está. Y ese enac respaldo lo único que va a llevar va a ser un archivo de salida que se llama dump file, en donde aquí yo puedo definir el nombre que quiera, puede ser backup, y lo fundamental de esto que tiene que tener la extensión DMP, que es el archivo, digamos, de exportación que tiene tu configuración. Ahí está en la evidencia que yo les muestro en el ejercicio. Y luego de esto, con un punto y coma, yo cierro la instrucción. Si es que no quiero dejar un archivo lógico que lo deja por defecto, podría hacer hasta ahí la exportación. Si esto es correcto, si yo tengo los privilegios y no tengo ninguna complicación, al momento de presionar Enter, automáticamente me debiese decir, oye, no lo puedo generar porque, oye, tengo permisos denegados. Chanfle, entonces quizá a lo mejor el user enac no tiene los privilegios para poder asignar. Hoy a lo mejor tiene alguna ventana disponible, oye, no me bloqueó las sesiones, voy a cerrar, son las 21:30, no aplicó esa parte del perfil, había que chequear qué fue lo que ocurrió, oye, sigo conectado, si hago un show user, oye, nunca me guardó, nunca me cerró la sesión, oye, algo hice mal en el perfil que no me lo tomó, perfecto, lo vamos a revisar. Vamos con esta figura primero. Vamos a decir nuevamente, oye, veamos si tengo alguna dificultad por las pantallas que estaban abiertas, quizá algún bloqueo, quizá alguna acción que tenía definida de manera incorrecta y lo lanzamos nuevamente. Oye, y me dice, no tengo los privilegios para poder generar esas acciones. Oye, perfecto, no lo tengo, ¿cómo lo puedo solventar? Y quizás podríamos ejecutar con el usuario que se llame system. Si es que lo generé con ese usuario o con alguna variable que yo pudiese tener configurada, son lo que yo debiese tener aquí como visualizados dentro de nuestra configuración. Entonces generamos el perfil en ACADMIN, oye, tengo usuarios, tengo tiempos de conexiones, pero claro, ¿con qué usuario estás trabajando? Yo he trabajado todo con el usuario que se llama System, entonces no he hecho nada con el usuario User enac. Entonces, claro, no debe tener los privilegios, no debe tener las acciones, que es lo que nosotros debemos técnicamente certificar. Oye, pero ¿qué asignaste? ¿Dónde lo asignaste? ¿Qué fue lo que configuraste? Oye, hay que chequear todo el proceso de nuevo, qué es lo que hago, a quién le asignaste el privilegio, qué exportaste, por qué me está denegando el permiso, a lo mejor solamente te falta darle el privilegio para que pueda exportar. Claro, pero me voy a ver obligado a revisar, oye, qué privilegio me falta, qué no le asigné, qué me falta por configurar, que son todos estos pasos que vienen acá definidos en el punto anterior. Oye, es que XP, Full Database, no, sí lo hice, y tú podrías chequear y decir, oye, Grant, ahí está, voy a decir Grant, voy a decir XP,
guión bajo, full database para poder exportar, ahí está, full database, tú, el usuario, que en este caso se llama user enac, ahí está, y oye, tiene el permiso, po. No es un tema de que no tenga permiso. Oye, pero estoy como ROT. Ah, entonces, ¿qué fue lo que dijimos en un inicio? Recuerda que tu sesión no debe estar como ROT. Entonces, vuelvo al inicio del ejercicio y voy a decir SU Oracle. Ahí estoy. Puedo estar en la raíz, puedo estar donde yo quiera, no hay ningún conflicto. Y voy a buscar el mismo XPDP que estaba en la parte final de tu apunte. Entonces aquí es fundamental que usted después de esto le dé una miradita al apunte, se pueda ir fijando en estos parámetros en donde todo parte desde el usuario Oracle y todo termina desde el usuario Oracle, que fue lo primero que nos entregó como error, que estaba diciendo que el permiso estaba denegado. ¿Por qué? Porque el usuario ROT no tiene privilegios sobre el motor y me lo va a reclamar. XPDP y vamos a hacer la misma figura anterior. User, en este caso enac, ahí está, la password es enac 2020. Vamos a decir que el directory se llama enac respaldo, y que el archivo de salida que se conoce como dump file, que tampoco son archivos creados por nosotros, sino que son librerías que vienen atachadas bajo esa configuración, se va a llamar backup.dmp y voy a cerrar con el punto y coma. Si esto es correcto, si hicimos todos los procesos de manera bien configurada, los privilegios, las asignaciones de permiso, las variables del directorio, nosotros al momento de presionar Enter debiese comenzar a cargar un proceso que se llama de exportación. Vamos a ver cómo nos va ahora. Vamos a presionar Enter y automáticamente empieza a correr nuestro proceso de exportación en donde todo lo que habíamos hecho es correcto. Está diciendo que está exportando el sistema que se llama UserEnac y todo lo que tiene respaldado. Exporta todo lo que tienen los usuarios, los roles, todo lo que tú creaste, lo respalda, lo comprime, lo compila y te va a generar un archivo con la extensión DMP que se llama backup. ¿Dónde va a quedar ese backup? Oye, si tú estás trabajando en la base de datos, ¿dónde va a quedar almacenado? Va a quedar almacenado en el repositorio, en el vínculo que tú hiciste a la carpeta enacback, porque tú dijiste voy a mapear la carpeta que se llama enac respaldo al directorio que se llama enacback. Entonces ese mapeo, esa unión, la debiese generar automáticamente en cuanto a tu vínculo o solución. ¿Viste? Ahí quedó enacback, ahí está. Me dice que ha terminado de exportar correctamente. Si yo me voy ahora con el usuario Oracle y digo ls, ahí está, voy a tener el directorio que se llama enacback, voy a decir enac, ahí está, y back, enter, y si quiero listar lo que antes yo no tenía, ahora sí lo tengo, ahí está. Y esa más o menos sería la secuencia que ustedes van a tener que desarrollar en la prueba, insisto, con la pauta que yo les voy a entregar, te voy a decir asigna tales privilegios. Lo que busca esto, más que hacer la base de datos, que es fundamental para poder exportar, es que ustedes logren la experiencia de decir, oye, no solamente son directorios, no solamente son usuarios, no solamente son archivos, sino que son motores de datos los cuales hoy día mantienen la información de la empresa. Todo se mantiene en base de datos o en carpetas de archivos que fueron los privilegios que nosotros vimos en nuestra primera unidad o en la primera prueba que ustedes desarrollaron o que están desarrollando aún en cuanto a permisos, a crear usuarios, a asignar propietarios, a ver usuarios que estaban creados. Todo eso aquí también se podría revisar y verlo en cuanto a las variables que ustedes tienen ahí definidas en cuanto a esa configuración. Entonces ese sería el circuito completo que ustedes debiesen desarrollar, que lo vamos a revisar nuevamente el próximo martes, en donde yo le voy a entregar la prueba que técnicamente va a medir estos mismos recursos. La idea es que usted, insisto, esto no es para que lo aprenda de memoria, sino que lo que busca es que usted se lleve cultura, porque esto si tú no lo practicas o no lo vas a ver nunca más, se te va a olvidar. O sea, son comandos que no son tan comunes, para ustedes me imagino que menos, para mí de repente un poco más, pero que igual se me van algunos de repente, como el tema de la limpieza de la pantalla, que es algo súper simple, pero no me acuerdo en este momento, que técnicamente lo que busca es que usted conozca herramientas que en este caso se podrían configurar
y están documentadas en esas 15 hojitas para que usted las pueda mirar y las pueda ir ejecutando así como lo hicimos ahora sin ninguna dificultad. La idea es que usted lo practique. Si algo no te funciona, si algo no te conspira, lo primero es ver el tipo de error. Vital entender que todo funciona contra nuestro usuario que es Oracle, y el tema del root técnicamente implica configuraciones a nivel de creación de directorios, carpetas, permisos y cosas por el estilo, que es lo mismo que hemos debatido en nuestra primera tanda de la semana pasada y esta que hemos visto el tema de la prueba. Hablé N. ¿Se entiende, chiquillos, la idea o no? ¿O lo dejé mareado con tanta información? Sí, igual un poquito, pero se entiende. Vale, sí, esa es la temática. O sea, la idea es que les vayan dando una vuelta a esto. No crean que es algo de otro planeta en lo absoluto, sino que son simplemente variables de entorno y servicios que uno tiene que configurar. O sea, esto es así, e insisto, y todo es parametrizado. No es que estemos nosotros viendo quizás alguna variable, digamos, de manera individual o particular en lo absoluto, sino que son todas variables estándar que donde usted vaya a trabajar las va a encontrar. Por eso la estamos viendo y por eso también tiene una última actividad de servicio y configuraciones que va a ser una especie de informe que ustedes van a tener que entregar en base a temas de seguridad, pero ya a nivel de navegación y cosas así, con temas de un servicio que se llama IP Tables, que se los voy a entregar también la próxima semana como un requerimiento para que usted me pueda entregar un informe con un compañero. Eso, muchachos, no sé si, bueno, deben tener un montón de dudas, pero lo que me interesaba era dejarles la idea clara, que lo pudiesen ver. Esto se va a compartir por el tema del video que yo voy a subir un ratito más tarde. Pero lo que me interesa es que usted se quede con la idea de que no es tan complicado, de que, si bien es cierto, hay muchos comandos, hay mucha información, está el apunte textual para que tú te puedas ir guiando, ir siguiendo e ir revisando las configuraciones que podemos tener. Fundamental entender que los sistemas actualmente son todos cliente-servidor, en donde tú tienes un aplicativo por un lado y tienes por otro lado la base de datos. Son los dos caminos que hay. En este caso, si yo quisiera ver privilegios, es lo que ustedes han visto hasta ahora con permisos, configuraciones, cron, y cosas por el estilo. Y si me voy por el otro lado, es lo que ustedes están viendo ahora de comandos de base de datos para poder exportar, crear roles, crear usuarios, que es la segunda parte que generalmente se ve en la empresa a modo de seguridad, ¿ya? Solamente los llamo a que le den una miradita, a que lo intenten practicar, a que lo miren, a que metan las manos, y si les da error, esto es práctico. O sea, si no lo va a ver hasta el próximo martes, vamos a estar quizás también lentos como ahora. La idea es que ustedes lo vayan siguiendo. Yo les voy a pasar la prueba igual que siempre, les voy a dar el paso para que ustedes la puedan resolver. Se la voy a mostrar el martes, los voy a ayudar. El jueves nos vamos a juntar a dar una segunda vuelta. El miércoles también los podemos juntar a dar una segunda miradita, pero la idea es que cada uno vaya practicando y aprendiendo del error. Uno con el error va a significar, oye, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que significa esto otro? Y te va a ir dejando un poco más de cultura, que es lo que esperamos generar en esto. O sea, tú vas a tener estos ramos más adelante, pero hoy día la idea es dejar la idea de que todos los sistemas de un servidor, tanto en Linux como en Microsoft, mantienen este tipo de funcionalidades. Por un lado, el aplicativo, por un lado el aplicativo, por otro lado el entorno de la base de datos. Eso, muchachos. ¿Dudas con la prueba para los que están ahí aún a medio camino? Profe, no duda, porque en realidad está todo en lo Word. La pregunta es hasta cuándo hay plazo para entregarla. Sábado a la tarde. Ya, ok, profe. ¿Ya? Ahí está puesto en el aula para que le den una miradita. Sábado a la tarde, para que, hasta las 21, hasta las 17, no me acuerdo qué era, pero el sábado, si puede antes, mejor todavía. Profesor, una ¿Sí? consulta. Lo que pasa es que he estado revisando el aula ¿Ya? con respecto a sus clases para poder ver los videos, y cuando los selecciono me da error en todo. A ver, ¿lo puedo Entonces, compartir? ¿Lo podemos ver ahora? mire, Porque yo lo veo y no... De hecho, primera vez que subí a YouTube y nunca me dio problema. Deja dejarte como administrador. Dale nomás para poder mirar, a ver qué es lo que es. espérame un poquito. Sí, tranquilo.
Profe, ¿Sí? el comando para salir es WQ, salir y grabar es WQ, o sea, 2.WQ signo de exclamación o es No, es que escape. cuando yo quiero sobreescribir, Mirko, la figura es con la exclamación. Si yo quiero salir, lo primero que hago es presionar la tecla escape. Escape, dos puntos, W para escribir, Q para salir. Si quisiera salir sin grabar, es escape, dos puntos, Q. La única palabra que tenemos ahí disponible. Gracias, profe. Vale. Cuando quiera, Pablo. ¿Cómo está Iván? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien aquí, siguiéndolo. Impecable, súper. No puedo entrar todavía al aula. Se me está cargando. Ya, tranqui, no hay problema. Si quieren lo comparto yo, a ver cómo me va a mí, para ver qué es lo que ven ustedes. Ya, le doy el... Sí, voy a compartir aquí para que puedan ustedes mirar y ver qué es lo que ocurre, porque me parece extraño que no puedan mirar. Espérame un segundito a ver qué es lo que te entrega por defecto. Aquí está, ¿cierto? No veo nada, profe. ¿No ven nada? No, no se ve la pantalla. Ya, voy a compartir de nuevo. Ahora sí, Sí, profe. listo. ¿Aquí pincha Pablo usted o pincha en otro lado? Lo que pasa es que veo una pantalla negra, pero le digo al tiro dónde pincho. Yo pincho ahí donde dice videoconferencia de retroalimentación semana 2. Y por más que busco otro link como de video, no me aparece a mí por lo menos. Ya, pero me está enviando la pantalla. Mira, te voy a compartir la pantalla no del aula virtual. Mira, Pablo está arriba, está arriba, claro. al principio. Al principio de la página de ahí del ramo. Arriba. Ya lo vi. ¿Los viste? Ahí sí. Hay dos clases. Sí, Claro. Sí, la del 9 y la del 13, si no me equivoco. Exactamente, así esa las voy sí. subiendo. Sí, hoy día voy a subir la del 15 y así vamos a ir subiendo. Sí, esta es nuestra segunda semana. La primera fue como de que no hicimos nada productivo porque cada uno estaba cargando las máquinas virtuales la primera vez. Pero lo demás está todo ahí, lo de la semana pasada, el lunes, el jueves 9, lo del martes y lo de hoy día va a quedar publicado un ratito más. Pero ahí están, en la parte superior ahí están. Ya, profe, no la había visto, disculpe. No, está bien. Si la idea era dejarlo lo más claro, como aquí de repente se enredan con la semana, era dejarlo arriba para que cada uno tuviese ahí el acceso más ágil a la figura. ¿Ya? Pero no hay ningún problema. Gracias, profe. Súper. ¿Qué chiquillos? No sé si tienen alguna duda con la prueba, si no, para dejar hoy día hasta acá. Los que tengan alguna duda, quizás en el momento, los que están ok, los dejo liberados para que puedan seguir avanzando. Y insisto, los llamo a que porfa le den una miradita ahí a los apuntes que están en la semana 2 del Drive y podamos esto, digamos, ir avanzándolo para que no se encuentren con tanta materia la próxima semana. De hecho, la próxima semana les voy a entregar la actividad está hecha, pero para que entreguen la primera prueba se la voy a entregar, digamos, el día martes y van a tener igual la clase del día miércoles como ayudantía, así que necesitan, y la del día jueves para revisar, porque la última semana va a ser netamente el tema del informe y explicarle más o menos en qué consiste el tema del IP tables, que son temas de firewall de manera interna en el motor, ¿vale? Profe, yo tengo una consulta. Sí, Iván. Esta es nuestra primera nota ahora el sábado, ¿verdad? Correcto. ¿La segunda vendría siendo más o menos lo mismo el próximo sábado? Claro, así va a ser. Yo te la voy a entregar el martes la prueba y tú me la vas a entregar el sábado, que va a ser un ejercicio como el que hicimos ahora.
de generar un espacio de almacenamiento, generar un Ya. usuario, el perfil, la exportación, y la misma historia, pues con la evidencia, ir recortando y pegando lo que tú vas ejecutando. Pegándolo al Correcto, Word. correcto. ¿Y tendríamos una tercera después? Que ¿O no va a ser prueba, sino que va a ser un informe. Yo también te lo voy a entregar el martes y tú vas a tener para la última semana, semana 3, semana 4, entregarlo, que en este caso sería la semana del día 27. ya? 27 y 29. Ya yo creo que el examen lo vamos a manejar si repetimos el promedio o hacemos alguna actividad con otro profe, pero ahí lo vamos a manejar para que no sea tan sobrecargado el cierre, pues. No nos da más por temas de tiempo. Así que yo creo que serían esas 3 notas y el examen sería el tema del promedio nomás de las 3 calificaciones. Ya, bueno. ¿Ya? Ya. Vale, profe. Listo. Ya pues muchachos, si no hay duda, entonces estamos por hoy. Los que quieran ahí por WhatsApp o por correo, ahí estamos a disposición. Trate de entregar lo antes posible la prueba para que podamos avanzar con esta segunda parte, que es todo lo que está relacionado al entorno de base de datos para que ustedes lo puedan ir manipulando y certificando en cuanto a los parámetros que vamos a tener de seguridad. ¿Vale? Listo, chiquillos. Si no hay dudas, estamos por hoy y nos juntamos, bueno, por WhatsApp cuando quieran y el sábado, si tienen alguna duda para subir, de todas maneras, suban al aula y envíenme, porfa, el archivito por correo para tener el respaldo y ir chequeando ahí que todos están entregando de manera correcta, sin mayor complicación, ¿vale? Vale, profe. Vale, profe. Vale, profe, Que cuídese. estén bien, buenas noches. Profe, Chao a todos. Chao, que estén Cuídense. buenas noches.